Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar otro año aquí hablando de un tema que me gusta muchísimo, que es la epilepsia. Este año, cuando me dijo Ana Belén la posibilidad de participar, yo pensé que en vez de dar un tema largo, que a veces se puede hacer pesado, quizá fuera interesante aportar cada uno preguntas y debatir distintos temas de acuerdo a las preguntas que aportéis. Entonces, Ana Belén tiene aquí el listado de preguntas, las iremos haciendo, y si queréis intervenir en cada una de ellas, pues no hay ningún problema. Yo creo que puede ser un punto de debate y de aportar ideas. Sería mejor que hicierais preguntas más generales, ¿no? Que temas personales de cada uno, dejarlos para conversaciones privadas, yo creo, más que aportar aquí temas personales. Entonces, si quieres, empezaremos. Venga, pues entonces, bueno, ¿me oís así? Medio, si quieres. Ya, ¿me oís así, no? Vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿tras cuánto tiempo sin crisis se puede reducir la medicación? Eso va a depender de muchos factores. Básicamente, el tipo de epilepsia, las alteraciones del electro y de las pruebas complementarias, las alteraciones de las pruebas de neuroimagen. Es una respuesta muy amplia, porque puede ser tan breve como un año en algunos tipos de crisis de la infancia, o tan larga como nunca. Aunque, por ejemplo, un paciente que esté libre de crisis pero tenga una lesión en la prueba de neuroimagen, pues raramente nadie se va a ocurrir quitar la medicación, porque el riesgo de tener crisis es elevado. Por lo tanto, la respuesta sería no hay una respuesta, y puede ser muy variable entre poco tiempo en algunas epilepsias de la infancia, o nunca en epilepsias sintomáticas con lesiones. Y otro aspecto sería el electroencefalograma, ¿no? Que se normalice o no para poder quitar o no la medicación. Si el electro sigue estando alterado y muestra una serie de alteraciones, yo creo que hay que pensárselo muy bien, la posibilidad de quitar la medicación, porque el riesgo de recaída es elevado. A ver, ¿influye el estado de ánimo en el aumento de crisis o es al contrario? ¿El aumento de crisis en el estado de ánimo? Esta pregunta me ha parecido muy interesante, porque están totalmente interrelacionados el estado de ánimo y la epilepsia, ¿no? Hay una zona dentro del sistema nervioso que se llama el sistema límbico, en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, que es una zona estructural del cerebro donde se originan muchas de las epilepsias. Escucha un momento. ¿Influye las emociones? Sí, ¿no? ¿En la epilepsia? Pues claro. ¿Quién habla? Están hablando de los ordenadores. ¿Has revisado la...? No sé quién habla, pero vamos, que aporte lo que le parezca. A ver, la epilepsia y las alteraciones del estado psíquico están muy interrelacionadas, porque estructuralmente están en una zona del cerebro muy próximas una y otra. Entonces, cuando uno está con problemas emocionales importantes, puede estar peor de la epilepsia. Puede empeorar la epilepsia con alteraciones emocionales, y al revés, puede mejorar si emocionalmente se encuentra bien. Por lo tanto, podríamos hacer un círculo interrelacionar emociones y epilepsia. Yo creo que es muy interesante el tema, porque dentro de las enfermedades asociadas a la epilepsia, muchos pacientes tienen trastornos del ánimo, depresión, ansiedad y otro tipo de alteraciones emocionales. Si controlamos las alteraciones emocionales, podremos controlar mejor la epilepsia. Si queréis comentar alguna cosa en esta pregunta, ¿podríais aportar algo? Es que no se ¿Os puede parece que usar esa cuando... función de compartir. Eso es porque no tienes permiso, al no ser el anfitrión.
Sí, Es lo que me dice pero el el ordenador sí que es el anfitrión. El ordenador es el anfitrión, pero de la red, pero él al convocarla no tiene que dar permiso, ¿no? Es lo que El dices tú. estrés es un tipo de alteración Lo emocional, pasó al sí, señor. evidentemente. Sí, El, dime. el estrés empeora las crisis, sí. En Sí, algunos sí. libros hay hasta capítulos de libro que pone convulsiones de estrés. Hay algunos autores que reconocen que solamente el estrés intenso, sin haber tenido antecedentes de epilepsia, te puede generar una Sí, crisis. solicitar. Por lo tanto, cada siempre se reacción, recomienda solicitar inicio de llevar una vídeo. vida relajada y en la medida de lo posible evitar el estrés, que no siempre podremos, por supuesto, ¿no? Las preocupaciones pueden estar preocupaciones. Sí, todo está interrelacionado. El estrés, las preocupaciones, las emociones. Sí, por supuesto que sí. Silenciar mi audio. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que se aconseja siempre al paciente, llevar una vida en la medida de lo posible lo más relajada que podamos, ¿eh? Pero claro, no siempre es posible, ¿no? A ver, espera un momento. El sueño es otra, yo creo que es independiente a las alteraciones emocionales, pero el sueño es básico también dormir bien para evitar las crisis epilépticas. Hay muchos tipos de epilepsias que están relacionadas con las alteraciones del sueño, ¿eh? Y muchas veces nos vienen pacientes a la consulta diciendo, estaba muy bien y ayer me dio una crisis, y le preguntas y te dice, llevaba un día sin dormir o no había dormido. Entonces, está claro que es tan básico tomar medicación en epilepsia como dormir bien, ¿eh? Yo a todos mis pacientes les aconsejo dormir lo mejor posible y si hace falta tomar tratamiento coadyuvante para mejorar el sueño, ¿eh? Pero es que me dice que el anfitrión. Sí. ¿Y qué tomas por curiosidad? Un antidepresivo. Yo les suelo aconsejar Ya te una cosa que que se llama melatonina, que suele ir bien para conciliar el sueño, ¿eh? Es un ¿Y producto cómo puedo hormonal entrar como natural, no anfitrión? es una medicación, ¿eh? Y muchos pacientes van muy bien tomando melatonina, ¿eh? No, ya, esto es una... Ah, vale. Y luego alguna vez evitar las benzodiazepinas, tampoco abusar, ¿eh? El lorazepam, alprazolam, de estas que mucha gente toma muchas, incluso de por vida. Yo recomiendo en la medida de lo posible limitar el uso a periodos muy restringidos, lo mínimo que las necesitemos, ¿eh? Y entre los efectos secundarios de la Es que medicación, no ¿están alguna lo manera encuentro. funcional por las depresiones? Ya. ¿Cómo? Uno de los efectos secundarios de la medicación que controla la epilepsia, pero por ejemplo, cosas como las depresiones. La depresión Sí. puede ser un efecto secundario. Algunos medicamentos producen depresiones, sí. Por eso, porque si resulta que tratamos de llevar una vida en ese sentido, en el sentido emocional, lo más ordenado posible, Vale. y Ya lo voy a resulta que los intentar. efectos Venga, secundarios de muchas la gracias. medicación no van a todo funcionar, hay alguna manera de... Sí, lo consigo. Hombre, evitar esos medicamentos, todos conocemos que hay medicamentos que elevan el tono anímico y mejoran cognitivamente y el ánimo y otros que producen depresión. Conocerlos y evitarlos, yo creo que es lo más importante, ¿eh? Eso depende de lo que... De todas maneras, las depresiones es difícil asegurar que solo se producen por medicamentos porque tienen una causa multifactorial en la epilepsia. Pueden ser por la misma epilepsia, por la localización del foco epiléptico, porque haya trastornos del ánimo asociados, por los fármacos. Hay muchos factores interrelacionados en la depresión, no solamente los fármacos, ¿eh? Pero que podría ser uno de los desencadenantes de formular relatas como efectos secundarios. Sí, evidentemente. Para eso. Pues evitar las medicaciones en pacientes que han tenido antecedentes depresivos, evitar medicaciones que pueden empeorar los síntomas depresivos, ¿eh? Pero de tomar para la epilepsia también bueno, algunos también
Sí, pues esos mejoran el estado anímico. Hay algunos fármacos que mejoran y otros que empeoran. Es una tabla larga por ejemplo, la carbamazepina o la eslicarbazepina, que todos quizá lo conozcáis, que se llama, nombres comerciales pocos, pero lo conoceréis, Cevinix. Pues esos elevan el estado anímico, son antidepresivos, o sea que mejoran el estado de ánimo. Por lo tanto, se pueden utilizar en pacientes que están deprimidos para mejorar el estado anímico. ¿Y él? Pues los tres son favorecedores del mejoran el estado de ánimo en este aspecto. O sea que son buenos en el aspecto anímico. El ribotril más que antidepresivo es un ansiolítico. Mejora la ansiedad. La ansiedad y la depresión están también muy interrelacionadas, ¿no? Pero no son exactamente lo mismo. Una cosa es la ansiedad y otra la depresión. Pues el ribotril mejora el sueño, cuando hay problemas de sueño, y mejora la ansiedad. Yo la verdad que no me gusta mucho y no lo suelo poner mucho. No es que digo, mezclarlos todos. Si lo mezclas todo, tendrás efectos adversos que son peores que el beneficio que te puede hacer. El ribotril es bastante sedante. Entonces tiene toxicidad cognitiva en las funciones cognitivas, en la concentración, el cálculo, la memoria, todo eso. Por eso, si se toma, que se tome una dosis baja. Bueno, Yo tengo a mi marido que le dio hace 3 años el ataque de epilepsia y también sí, hace 3 años que con mi marido le dio el ataque epiléptico y está también con medicación. Sí. Y está Está bien controlado. Sí, está muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿hay productos naturales o complementarios para contrarrestar los efectos de la medicación en estudiantes con epilepsia? Que yo conozca, no. Lo importante, una cosa son productos naturales y otra que tengamos bien los oligoelementos del cuerpo, el calcio, la vitamina D, la vitamina B6, la vitamina B12. Eso sí que es importante, mantener un nivel adecuado de sustancias que intervienen en las funciones básicas del cuerpo humano. Entonces, productos naturales que hayan demostrado científicamente no hay, pero sí que hay que mantener unos niveles adecuados de una serie de elementos del cuerpo que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. Eso es lo que he podido yo. Pero Si bueno, alguien quiere aportar más a esta pregunta, yo no he podido encontrar más. para eso servirían vitaminas que puedan vender, o sea, en una arbolistería, por ejemplo. La vitamina C, o sea, complementos de vitaminas, más que productos naturales, Pero vitaminas. no tienen evidencia científica. La gente los toma y cree que mal no van, pero yo creo que tiene Sí. más un efecto placebo que una evidencia científica clara. Vale. de que, no sé si has dicho contrarrestar, además, ¿no? Sí, aquí pone contrarrestar. Yo creo que no contrarrestan. No, únicamente eso, sí, mantener las vitaminas. Las vitaminas no dan, que yo sepa, no dan más ganas de comer ni ansiedad. Los alumnos de Erasmus quieren hacer alguna aportación, ya que agradecerles que hayan venido alumnos de la facultad a esta reunión, y ya que están, podían aportar algo. O más adelante, si queréis, cuando salga alguna pregunta. Bueno, pues seguimos con un antiepiléptico nuevo que se llama
Cenovamelato. Ve, Cenovamato. eso, ¿nos puedes hablar? Sí. ¿Lo conocéis el fármaco este? ¿Nadie lo conoce? ¿No? Pues hace 4 meses que está disponible más o menos. Yo tengo unos 40 y tantos pacientes que lo toman. Sí, uno de Zoom sí que lo El conoce. cenovamato es un... Ponme la primera diapositiva, por favor. No te oye. Sí, que es lo que me decir. Hay uno de los que está conectado, es que sí que Maurillo se llama. que son. Espera que vamos a ver. El cenovamato de nombre comercial Ontozri, es difícil acordarse, pero aquí es Ontozri. Es un fármaco nuevo, recientemente introducido en el arsenal terapéutico de la epilepsia, que lo veis aquí, es un derivado alquil carbamato. No os voy a meter mucho rollo porque son evidencias científicas, pero os quiero decir que es un fármaco, en primer lugar, de mecanismo de acción novedoso. Tiene 2 mecanismos diferentes que intervienen en la mejoría de la epilepsia. Por un lado, inhibe la descarga epiléptica, lo veis a la izquierda, y por otro lado, estabiliza los canales de sodio. Es un fármaco nuevo y prometedor. Mi experiencia es muy buena con él en pacientes farmacoresistentes en los que han fracasado al menos dos medicamentos. Esto en realidad. Fijaros esto es una neurona, cómo actúan los mecanismos de los fármacos antiepilépticos en las neuronas. Y podéis ver cómo a la izquierda veis el Ontozri, que interviene sobre el potencial de los canales de sodio. Y abajo interviene sobre la neurona GABAérgica. Comprendo que es difícil, solo os lo comento brevemente. Es un fármaco que todos deberíamos, los que sean fármacos resistentes, deberíais probar o pedir a vuestro neurólogo que os lo ponga, porque es un fármaco con una alta eficacia, un porcentaje muy elevado de respondedores, con muy buena tolerabilidad y buena mejoría de la calidad de vida. Entonces, este fármaco es prometedor. ¿Os acordáis cuando salió el fármaco Keppra? Todos conoceréis el fármaco Keppra. Pues fue un antes y un después. Fue un fármaco que revolucionó un poquito el tratamiento de la epilepsia, a mi entender. Pues este fármaco, el Ontozri, yo creo que va a ser un Keppra mejorado. Va a ser un fármaco que va a superar expectativas, porque los ensayos clínicos ya nos indican claramente que es un fármaco con una alta tasa de eficacia y una alta tasa de pacientes que han quedado libres de crisis, que eran refractarios a otros fármacos, y una alta tasa de buena tolerabilidad. ¿Vale? Entonces... Lo que pasa, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Lo que pasa es que si tú vas con una medicación que va a evitar que no te dan crisis, cambiarla por cambiarla. No, yo estoy diciendo, estoy diciendo fármacos que no, pacientes que sigan con crisis, que sean refractarios. Por supuesto que si no te dan crisis no la vas a cambiar. Yo cambié de Keppra, me cambiaron a carbamacetina. Después de 10 años, iba más bien con el Keppra. ¿Y sin haber tenido crisis? Ausencia, pero muy pequeña. Pues hombre, lo normal si un paciente está bien controlado con un fármaco es mantenerlo y no cambiarlo. Si son muy pequeñas, pues eso es variable a juicio del neurólogo. La familia se asusta, la familia tal, y ves porque si te da una urgencia por ahí. Pero yo creo que por ahí no, de maravilla. El Ontozri se hace una escalada muy lenta, es uno de los inconvenientes. Fijaros aquí cómo se hace la escalada. Se empieza por una dosis bajita, veis ahí que está en 12,5 y se va subiendo poco a poco
hasta un máximo de 400 miligramos. Fijaros el margen de subida de dosis que tenemos, desde 12,5, que es el inicio, hasta 400. La finalidad de este escalado tan lento es evitar efectos secundarios. Cuanto más lento se hace, mejor se tolera y menos efectos secundarios tiene el fármaco. Pero yo he visto ya verdaderamente resultados muy prometedores con este fármaco, pacientes que eran refractarios a todo, y me viene el otro día con su madre un paciente, que no voy a decir el nombre, por supuesto, llorando diciendo: doctor, es la primera vez que lleva 3 meses sin haber tenido crisis. Tenía 5, 6, 7 crisis diarias. Entonces, pues es prometedor. El fármaco es... Yo os recomiendo, si no lo habéis utilizado y seguís teniendo crisis, que no estáis controlados del todo, pues sugerir la posibilidad de utilizarlo, porque es francamente bueno. Perdón. Yo que lo estoy tomando ahora, doctor Mauri, que soy Ismael. Ah, Ismael. Soy por Zoom. Ah, Sí. dinos algo, Ismael, de cómo vas. Pues a mí de momento Sí. la verdad que me está yendo bastante bien. O sea, de tener 4 o 5 así a ninguna. Y estar días sin crisis. Estoy cada vez a mejor. ¿Y cuántas dosis tomas ahora? 400. La dosis mejor es Sí. 400 miligramos, Es la que tomo, la de 400. la más eficaz de todas. ¿Alguno más que tome aquí Cenovamato, de los que están aquí? No. Y respecto a los efectos secundarios, Son muy pequeños, muy bajitos. por la Somnolencia, escalada. sí, por eso se hace escalada muy lenta para prevenir efectos secundarios. Somnolencia, mareos, dolor de cabeza suelen ser los más habituales, como la mayoría de los fármacos antiepilépticos. No hay ningún efecto novedoso diferente a otros fármacos. Una cosa que le quería preguntar. Bueno, sí, pregunta. Mi hijo es que tiene un cavernoma en el lado izquierdo, entonces toma 200 por la mañana y 200 por la noche de Vimpat y Ficompa, y lo que le dan a él son como ausencias y le da pues 5 o 6 al mes. 7. Entonces esto iría... Fenomenal. ¿Qué años tiene tu hijo? 21. Es el candidato que está ideal en la ficha del fármaco para ponerlo. Lo que pasa es que la neuróloga estuvimos, es que va en el rollo de Villanueva y hasta dentro de 6 meses no nos llamará. Pues habla con ella, llámala antes y comentáselo. Dile que hay un fármaco nuevo. No sé, igual te dice que no se lo quiere poner, yo no... Sí, además. Es la doctora, es la doctora Alba. No, se llama Ana María La Torre. Ah, Ana La Torre, la conozco, sí. Ah, la conozco. Sí. Es muy seria, pero sí. no será muy... Si no se lo quiere poner, se lo dices a otro compañero. Que vengo de parte de... No me importa que lo digas, Hombre, si tiene 5 o 6 crisis tu hijo y no se controla con el tratamiento, es un caso claro de probar nuevos fármacos antiepilépticos. A la doctora Alba, que lleva a mi hijo, ¿le puedo pedir que me lo recete pues o qué? Pero no le digáis que os lo he dicho yo a todos. Decir que lo habéis leído en internet o lo habéis leído en alguna revista. No vaya a ser que luego me... No, yo lo que os puedo decir es que pacientes que son resistentes al medicamento son candidatos a poderlo utilizar. ¿Y cuántas crisis tiene? Pues igual tiene 10 al mes, de 2 o 3 al día. Es candidato claro al Cenovamato. El día 13 de marzo estamos ingresados en el CIN de Barcelona. Ah, bueno, sí. Ahí también les encanta el Cenovamato, o sea que igual os lo dicen allí. No me recetan, allí solo vamos. No, pero te dan un informe y pone probar Cenovamato. Yo tengo varios pacientes que... Para valoración de cirugía vais, ¿ok? Ya llevamos
desde el 2020. Ahora vamos a estar las 3 semanas sin ingresar para meterle los electrodos y exactamente mirar. Muy bien. Es un centro muy de primera línea. Que tanto el Clínic como el Hospital del Mar son centros de referencia para cirugía de la epilepsia. Es que llevaba el estimulador y lo lleva apagado, porque no le hace nada, es intención. Bueno, parece que... ¿Alguna cosa más queréis preguntar? Yo comento que también he tenido 7 años y acabo de cambiarme a Vinpad. Lo que pasa es que llevo 2 semanas y crisis, que es un récord. Pero que ahora, claro, como voy con Vinpad. El Vinpad es muy buen fármaco antiepiléptico, da muy buenos resultados también, sí. Las primeras semanas un aplauso. Bueno, Bueno, pues parece que el Fenogamato es buen medicamento, según nos explicas. A ver si resulta... Muchos pacientes que iban a operarse ¿no? se están dejando de operar porque, claro, entran en remisión de crisis con el Fenogamato. Pues estupendo, ¿no? Que yo llevo ya muchos años. ¿Y los diuréticos son buenos también o qué para reducir? Los diuréticos solo en las mujeres en la epilepsia durante la menstruación, que se llama epilepsia catamenial. Fuera de esa época y en mujeres no. No, es hombre. Si es hombre no son buenos. Pues No son. mejor el Edemos. El Edemos es para epilepsias menstruales, vamos, pero... Pues tomaremos y hay unos Bueno, que pues muy bien. no del todo bien, que es un poco mejor. De tener 15 y 16 al mes a bajar a 8. No pueden mejorar, yo no digo que... Pero vamos, es un fármaco que no es de primera ni de segunda elección, que es cuando ha fallado todo y no te queda nada. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Esto va bien de hereditario. Si un padre tiene epilepsia y el hijo también, ¿tendrá la misma variedad o no tiene nada que ver? Pues pueden ser las dos cosas, yo creo. Puede tener la misma variedad, o puede tener otro tipo diferente de epilepsia. Aquí podríamos mencionar las dos cosas, según la herencia. Lo más normal es que tenga la misma epilepsia. Pero yo tengo varios pacientes con epilepsia de base genética, que el padre tiene un tipo de epilepsia y el hijo otro tipo diferente. Por lo tanto, puede ser cualquiera de las dos. Vale, aclarado. Aquí hay una pregunta, quizás es un poco específica y... Perdona. Porque debe ser una pregunta. Sí. Ahora que habéis dicho lo de el padre y el hijo, ¿es hereditario? Algunas epilepsias son hereditarias, sí. Y otras, la mayoría no son hereditarias, pero hay un 25 o 30% de epilepsias que tienen una base genética o hereditaria. ¿Hereditaria de padres a hijos o también abuelos, nietos? De padres a hijos, sobre todo. Nietos ya es un poco más... Sobrinos ya es muy lejano. ¿Y las hereditarias principalmente debido a qué causa? Las hereditarias son de base genética, hay una serie de genes en el organismo que implican tener epilepsia, entonces se transmiten de padres a hijos. Sería de base genética. La clasificación de las epilepsias hoy se tiende a hacer por base genética. Se están descubriendo cada vez más genes implicados en epilepsias. De todas maneras, luego ahí está el tema de las epilepsias hereditarias, yo creo que sí, genéticas, ¿no? Sí, después hay una pregunta, no... Hemos comentado antes que el estrés puede dar crisis epilépticas, sí. Sí, que hay una pregunta después que hablaba para... La genética no te puedes enterar si tus padres son adoptivos. Tienes lo que en el hospital, tienes tu padre verdadero. Pues si no quieres tú enterarte, no te enteras, porque te puedes negar.
¿El qué? No te lo quieren decir. Inés. Ah, Lo que te parieron o lo que sea. pues No, eso... pero te puedes hacer un genoma, ¿no? Pero puedes hacer un mapa genético, claro, y con un estudio genético, con una analítica de sangre, te puedes enterar, ¿eh? Si te dejan, vamos. Pero es que está hecha. Sí, sí, se puede hacer un análisis genético, no hay sitios que lo hacen. Sí, claro. Sí. Eso con una prueba de paternidad hoy en día es fácil, ¿eh? Diferenciar quiénes son. Pero en los genes te dirá... Si son adoptivos no tienen ninguna relación genética, por supuesto. Claro, por eso, ahí está. Entonces no son epilepsias de base genética, serán de otro tipo. Y yo fui a hacerme las pruebas y dijeron, oye, ¿a qué vienes aquí? Digo, mira, me he dicho que mis padres tenían que ser los hereditarios y no los adoptivos. Y que buena prueba, no sé. Pues, son adoptivos. bueno. Y claro, no me yo soy profesor. ¿Queréis aportar algo los de Erasmus de esto? De todas maneras, en el mapa genético... Bueno, venga. Tu compañera es ella, la de que está detrás de... Bueno, no, mi compañera no está. Ah, que no ha venido, como me dijiste que igual venía, digo. No. Ajá, vale, vale. En un mapa genético saldría ya... Se pueden mapear distintos genes y cada vez se descubren más genes implicados en epilepsias, ¿eh? De tal manera que con los años se hará una en vez de una clasificación por tipos de crisis, se tiende a lograr una clasificación por genética, ¿eh? Entonces cada vez se van descubriendo más genes y se van haciendo clasificaciones de base genética. Esto un poco respondería a una pregunta que se hable de la experiencia de la epilepsia genética. Bueno, aquí hay una pregunta que es un poco especial o de un caso no que pregunta que si el cromosoma número 10 puede estar relacionada con epilepsia cuando la madre tiene esa mutación y no tiene epilepsia, pero la hija sí, pero también tiene esa mutación. El que la haya hecho, si la quiere explicar, porque yo no la he entendido. Está aquí el que la hizo. Sí, la copié un poco del WhatsApp, se la volví a preguntar y es un poco ambigua la pregunta. Yo desde luego del cromosoma 10 no he encontrado ninguna epilepsia que esté mapeada con genes a ese cromosoma. Ya, más que nada si el cromosoma, si hay una sí, hay una serie de cromosomas que están implicados en epilepsia, sobre todo el cromosoma 21, que es el síndrome de Down, ¿eh? Sí. Ese es el que más implicación tiene en epilepsia, se asocia con relativa frecuencia a epilepsia, ¿no? Y luego el síndrome del cromosoma X frágil, que es otro tipo de síndrome que cursa con retraso mental, talla alta y crisis epilépticas recurrentes, ¿eh? Esos dos son los síndromes más implicados genéticamente, ¿eh? Desde luego el Down con mucha diferencia es el primero porque los Downs cada vez viven más y a medida que viven más años hacen epilepsia a un porcentaje elevado. Yo tengo varios, no sé si 8 o 10 pacientes por lo menos que recuerde con Down y síndrome de Down y crisis epilépticas, que por cierto se controlan muy bien con la medicación, ¿eh? Son unas crisis como sacudidas que se llaman mioclonias, ¿eh? Encefalopatía mioclónica, ¿eh? Se controla muy bien con el tratamiento en general, ¿eh? Bueno, para hablarnos un poco de la epilepsia farmacoresistente, que también han preguntado. Bueno, es un tema muy interesante la epilepsia farmacoresistente. Lo que pasa es que nos llevaría a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Lo voy a resumir un poquito, ¿eh? Vamos a ver, cuando un paciente se le diagnostica de epilepsia, tiene una probabilidad de estar libre de crisis, de no tener crisis con el tratamiento, de un 70%. ¿Eh?
se ha estudiado estadísticamente y se sabe que 2/3 partes de los pacientes que diagnosticamos de epilepsia no van a estar bien controlados con la medicación. Pero hay una tercera parte, un 30% más o menos, que sabemos que a pesar de que probemos distintos tipos de medicamentos, van a seguir teniendo crisis, ¿no? Ese grupo de pacientes de un 30% que a pesar de probar varios fármacos, 1, 2, vienen separadamente o en terapia combinada, no controlan la epilepsia, se conoce como epilepsia fármaco-resistente. Es el grupo de pacientes en el que más tenemos que esforzarnos para mejorar tanto la parte de fármacos, que seguimos encontrando nuevos, como habéis visto, como la parte de cirugía o otras cosas, otras opciones terapéuticas que se pueden utilizar. Disculpa, ¿y hay fármacos para la epilepsia que también sirven para otras cosas? ¿Cómo? Fármacos para la epilepsia que también sirven para otras cosas. Sí. Otro tipo de tratamiento. Sí. Por ejemplo, los fármacos del Tegretol, las carbamazepinas, para comorbilidades psiquiátricas. La mayoría sirven para mejorar patologías psiquiátricas. De hecho, los usan mucho los psiquiatras para mejorar distintos... ¿El qué? Pero se puede usar en adultos también, no hay ningún problema, ¿eh? No, pero yo... Ah, bueno. Entonces, la epilepsia fármaco-resistente, ¿qué hay que hacer? Conseguir mejorar, por un lado, la eficacia de los fármacos, que veis que tenemos muchos fármacos antiepilépticos. Hay como 20 fármacos diferentes que hemos ido introduciendo en estos últimos 15, 20 años. Se han introducido numerosísimos fármacos para el tratamiento de la epilepsia. Básicamente han mejorado los efectos adversos. Los fármacos clásicos o antiguos tenían bastante toxicidad. Y los nuevos, aunque de eficacia tampoco hemos mejorado mucho, sigue habiendo un 30% de pacientes resistentes a pesar de utilizar tantos fármacos. Y luego tenemos la parte de la cirugía. Para pacientes que no han mejorado con fármacos tenemos la cirugía de la epilepsia, que también ha avanzado y ha mejorado mucho en estos últimos años. Se ha mejorado por lo que ha comentado aquella con la estereoelectroencefalografía, que es poner microelectrodos dentro del cerebro para mapear el foco epileptógeno. Lo básico es la cirugía resectiva, lo que se hace en cirugía de la epilepsia. ¿Qué quiere decir resectiva? Que se reseca la zona epiléptica. Hay que localizar bien la zona epiléptica y una vez localizada, quitarla. Eso se llama resección temporal o extratemporal, según quitemos el lóbulo temporal o otras zonas del sistema nervioso. Más o menos eso es lo que quería comentar. Hay que seguir haciendo un esfuerzo importante porque sigue habiendo numerosos pacientes todavía que siguen sin controlar la epilepsia. Mejoraremos los fármacos, más fármacos, mejor tratamiento fuera de los fármacos con cirugía. Bueno, la epilepsia genética, que me lo habían preguntado y has hablado un poco antes, si quieres añadir algo más. Un porcentaje, la epilepsia genética se conoce con el nombre, si lo miráis en los libros, como epilepsia generalizada o focal idiopática. Veréis ese término que quiere decir epilepsia de base genética. Las epilepsias de base genética constituyen aproximadamente un 25 o 30% de todas las epilepsias. En general se controlan bien con el tratamiento, tienen un buen pronóstico, se controlan bien con el tratamiento, aunque es complicado quitarlo con los años. Habrá que mantenerlo durante mucho tiempo. Un ejemplo muy típico de epilepsia genética que es muy frecuente, no sé si alguno la tendréis, es la epilepsia mioclónica juvenil.
Es un tipo de epilepsia que empieza en la adolescencia y que produce crisis generalizadas junto con crisis mioclónicas. Son como sacudidas, como espasmos, que duran muy poquito y pueden seguirse de una crisis generalizada. Luego habría otras epilepsias de base genética, como la epilepsia de ausencia, la epilepsia del despertar. Y luego hay también epilepsias del lóbulo temporal de base genética. Es lo que se conoce como epilepsia temporal familiar. Es autosómica dominante, quiere decir que hay muchos en la misma familia afectos. Es muy interesante el campo de la genética, es complejo. Sí, perdón, es que había una pregunta aquí en el chat de que dice que si la genética la puede transmitir el padre al hijo y luego el hijo también al nieto. Sí, puede ser una cadena de transmisión. En transmisión. principio puede ser una cadena de transmisión, sí. El padre al hijo y el hijo al nieto. Es que mi madre tuvo, bueno, mi abuela tuvo un hijo, pero que tuvo epilepsia, y ese hijo se murió. Mi abuela ya, pero luego yo tengo epilepsia. Yo no sé si será a raíz de eso. Habría que estudiar tu caso a fondo, solo con los datos que me das son difíciles. Es difícil. Es que como esto es del año de la pera que digo yo. El año de la pera no había genética entonces. La genética se empezó a desarrollar pues, en los últimos 15, 20 años. Es importante el consejo genético también, ¿no? Saber la probabilidad que tienes. Hoy en día el consejo genético, hay unidades especializadas en genética. Es un campo amplio, importante dentro de la epileptología. Y se tiende cuando te falta un gen, pues lo que se tiende es a aportar externamente ese gen. Con los años, la terapia de la epilepsia será lo que se llama terapia a la carta. ¿Qué quiere decir a la carta? Pues que cada uno, a mí me falta este trozo del gen tal, te lo darán, te lo aportarán y te curarán de la epilepsia aportándote los genes que te faltan. Eso tardaremos en verlo, pero llegará un momento que lo tendremos. Terapia génica, no solo en la epilepsia, sino en muchísimas enfermedades. Una pregunta, sí. La epilepsia no tiene que ser genético, posiblemente pueden ser también así. Hemos comentado que el 70% no son genéticas, solo el 30% son genéticas, más o menos, una tercera parte. Pero la mayoría no son genéticas, son sintomáticas, un golpe en la cabeza, un ictus, un tumor. Porque tuve un hermano que empezó con la epilepsia a partir de los 12 años. Y tanto después al desarrollo. A esos años empiezan muchas epilepsias de base genética. La epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, que acabo de comentar, pues empieza entre los 10 y los 20 años. Empezó, bueno, de los 12 años. Eso que lo tenía, pero pongamos, si sería genética, pongamos. ¿Hay alguno más en la familia? No, la familia no. Pues si no hay más que uno, no parece que sea muy genética. Para que sea genética tiene que haber al menos dos personas afectadas o más. Ah, vale. Una epilepsia de base genética de uno solo es muy raro. Por eso era mi pregunta. Bueno, y por último, en estas preguntas, ¿hay algún complemento, algún ejemplo que para eliminar o disminuir el déficit de atención que tenemos todas, bueno, casi todas las personas que padecemos la epilepsia? La epilepsia se asocia con frecuencia también, o se puede asociar a una enfermedad que se llama déficit de atención por hiperactividad. No sé si alguno tenéis algún familiar. Entonces, en principio, los tratamientos que se dan para el déficit de atención más o menos con hiperactividad son estimulantes
anfetamínicos. En principio se pueden utilizar los fármacos estos, me refiero que esa pregunta se referirá. Si la ha hecho el que esté aquí, que nos lo puede aclarar. Disminuir el déficit de atención es un poco el... a ver cómo nos podríamos... Hay fármacos que van francamente bien, que se llaman anfetamínicos y que no están contraindicados en la epilepsia ni mucho menos, que se pueden utilizar, que no empeoran las crisis. Yo básicamente tratamiento psicológico, Sí. estos tipos de pacientes los suelen llevar los psiquiatras más que los neurólogos. Los pacientes con déficit de atención, con hiperactividad. Es muy frecuente esta enfermedad. Están muchos sin diagnosticar. A ver, mi hijo es maestro y entonces tenía un niño que tenían en el colegio, lo tenían diagnosticado de déficit de atención. Y cuando lo vio él, como me ha visto muchas veces a mí, lo que es una ausencia, dijo, este chico parece que tenga epilepsia. Y tenía. No lo han diagnosticado todavía, pero les aconsejó a los padres que lo llevaran al neurólogo, está bien. porque parece que era más una epilepsia que un déficit de atención, que se puede confundir. Es que muchos que porque claro, mi hijo sí que ha visto tomamos muchas las ausencias. pastillas o que tenemos la epilepsia, pues parecemos el déficit de atención. Yo veo una película y me entero la mitad. No, porque... Es muy frecuente el déficit de atención. Si nos analizamos cómo fue, si ahora cada uno se analiza cómo fue de niño y ve un vídeo de un déficit de atención, muchos se han pasado desapercibidos y han tenido déficit de atención. Y no se han enterado hasta que lo analizan pasados muchos años lo que hizo en la juventud, y muchos se dan cuenta que tenían déficit de atención. Lo que quiero decir es que no se diagnostica en la mayoría de los pacientes. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya son las 7. ¿Cómo? Que se la diagnostique. Está bueno, hombre, hay unos criterios de diagnóstico. No es difícil de diagnosticar el déficit de atención. La mayoría no se equivocan. Hombre, podría ser, claro. Puede ser cualquier cosa. Pero vamos, es raro. Son niños muy hiperactivos que están en la consulta esperando, saltando, bailando, brincando, lo que se llama hiperactividad. Eso se puede asociar al déficit de atención, y puede haber fracaso escolar asociado también. Lo que va muy bien son los estimulantes dopaminérgicos. Hay dopaminérgicos, anfetamínicos. Las anfetaminas de liberación retardada, no voy a decir nombres, pero vamos, metilfenidato, es el nombre químico del tipo de anfetamínicos, o formas retardadas como, no voy a decir el nombre, pues, Concerta, no sé si lo conocéis, va francamente bien, y mejora la atención y centra más al niño en el colegio. ¿Teníamos alguna pregunta más? ¿O podemos pasar? Si teníamos alguna pregunta más... Ya no hay ninguna pregunta. ¿Alguien ha dicho por ahí? ¿Alguien? Pregunta por parte de... Yo la verdad es que no veo este tipo de pacientes, no los veo en la consulta, porque te he comentado que los tratan los psiquiatras infanto-juveniles. Hiperactividad, moverte continuamente, levantarte, saltar, problemas de concentración, fallo de memoria, dificultad para centrarte en hacer algo, hacer muchas cosas a la vez. Hay unos criterios que los puedes buscar en cualquier libro de atención. Eso es más para neuropsiquiatra, para psiquiatra. Sí, los llevan los psiquiatras a sus pacientes, o los neuropediatras, según la edad.
En tu caso ya neuropediatra no sería un... No, neurólogos no llevan los neurólogos no llevan estos pacientes, los llevan los psiquiatras o los psiquiatras infanto-juveniles. Buenas noches. Por un palizón que te han dado muchos golpes en la cabeza, ¿te puede volver a dar temas, ausencias o ataques o lo que sea en la cabeza? Por supuesto que sí. Un traumatismo cráneoencefálico es una causa de epilepsia, es una causa frecuente, no solo que te dé un ataque, sino que te dé una epilepsia crónica y fármaco resistente. ¿Te ha pasado a ti o qué? La otra semana. El traumatismo craneal es una causa relativamente frecuente de epilepsia en edades intermedias de la vida. Entonces... Bueno, pero a ti no te dieron en la cabeza, ¿no? También. No. Algunas las tenemos. ¿Pero qué te pasó? ¿Te atracaron o qué? No, pues puse la mano en el bolsillo y... Pues es, hombre, en un paciente epiléptico un golpe en la cabeza o una impresión muy grande de un robo puede empeorar mucho la epilepsia. Pero yo creo que Jorge no tienes crisis hace años, ¿no? ¿Te ha dado ahora? Bueno, pues sí, pasamos que está si no hay ninguna pregunta más, pues una pregunta. Una, porfa. ¿Puedo? ¿Me oís? Las 7. Gracias. ¿Me oís? Dime. ¿Una lección? ¿Hay una lección? Sí. Dime. Sí, no, yo quería preguntar, ¿las películas en 3D pueden provocar crisis? No. Las películas en 3D no son los estímulos visuales de las luces, fogonazos, pantallazos, pero por el hecho de ser en 3D no. No, es que yo fui a ver a Caixa Forum, fuimos a ver unas cosas. Entonces, a mí, al decir que tenía epilepsia, como era texto de 3D, no me dejaron verlo. Pues hombre, no te digo yo, igual en algún caso han tenido, pero son muy raros. Pues a mí me pareció. No querían arriesgarse. Pues me he olvidado de los de Zoom. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Es que igual los tenemos silenciados. Sí, sácalo. Sácalo porque lo tenemos copiado del ordenador. Venga, pues entonces ahora ya un aplauso a... Gracias.